Buenas, profe. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Bueno, Lauta, ¿andas por ahí? ¿Cómo anda, Fran? ¿Todo bien? ¿Qué haces, che? Bueno, hoy nos acompaña Lauta de nuevo. A ver. No sé si llegaron a ver, pero subí al CBG ayer la práctica 3, ¿sí? Son todas prácticas conceptuales de poca cuenta, más que nada para fijar conceptos que vayamos planteando. La idea es avanzar un poco en la parte de RF, ver antenas. Ya habíamos hablado de pérdidas, así que lo que nos está faltando es toda la parte de potencia y pérdida en cable, algún detallito más. ¿Algún concepto que no haya quedado claro de la clase pasada? Bueno, vamos a empezar por lo básico entonces. ¿Qué es una antena para ustedes? ¿Un medio de transmisión inalámbrico? No. Un medio de transmisión inalámbrico sería el aire. ¿Un dispositivo? Bien, ahí estamos más cerca. Es un dispositivo. Sí. ¿Y qué función tiene? ¿Qué creen? ¿Para qué sirve la antena? Y se lo La usa antena para tiene dos funciones. Radiar energía y captar energía, ¿sí? A su vez, cuando transmite, tiene que convertir energía eléctrica en energía electromagnética, ¿sí? No nos vamos a detener en principios físicos, ¿sí? Pero mínimamente tenemos que entender qué es una antena y para qué sirve, ¿sí? Es un dispositivo que adapta energía eléctrica al medio de transmisión indicado, que en este caso es el aire. También se encarga de recibir la señal electromagnética y adaptarla en una señal eléctrica. Ahora, hay un concepto principal que se llama reciprocidad, ¿sí? Las antenas son dispositivos recíprocos. ¿Qué significa eso? Lo que nos quiere decir es que usamos la misma antena tanto para recibir como para transmitir. Es decir, dos equipos de radio usan la misma antena. Es decir, no voy a la casa de electrónica y le pido, deme una antena transmisora, deme una antena receptora, ¿sí? Uso para enlaces punto a punto, ¿sí? El mismo tipo de antena. La misma antena, deme dos, ¿sí? Con eso armo un vínculo punto a punto. Este es el concepto de reciprocidad. A ver si tengo por acá la parte de antenas. Esto es MIMO. Antena. Bueno, las podemos clasificar, como se imaginan, en omni y direccional. Aquellos que ya cursaron sistemas de transmisión inalámbricos, esto les va a parecer un bodrio porque ya lo vieron y lo estoy repitiendo, ¿sí? Y aquellos que no cursaron les va a venir muy bien, para entender de qué hablo. Antenas omnidireccionales es como una lamparita, ¿sí? Irradia energía de forma uniforme en todo el ambiente. Antenas direccionales no, tienen un ancho de haz mucho más acotado y transmiten la energía, ¿sí? En una apertura muy chiquitita. La diferencia principal es, unas se usan para cubrir una zona local grande y otra para obtener un mayor rango de alcance. Es decir, si yo quiero conectar dos puntos que están distantes 20 kilómetros, no voy a usar una antena omnidireccional. Voy a usar una antena directiva, ¿sí? Por ejemplo, una parabólica. Ahora, son antenas para diferentes aplicaciones. Pero la pregunta es, ¿la antena direccional estará adaptando o generando mayor potencia
en el medio de transmisión que una antena omnidireccional? ¿Qué les parece? La respuesta es no, ¿sí? La misma cantidad de energía la tiene una antena direccional que adaptar al medio que una antena omnidireccional. Entonces, ambas manejan la misma energía. El tema es cómo, entre comillas, desparraman esa energía en el aire. Unas lo harán de una forma direccional y otras en todas las direcciones. Bueno, estos dibujitos que ven por acá, ¿están viendo los dibujitos? Estos están acá. ¿Y estos? Sí, sí. Bueno, esos dibujitos son gráficas polares. Esas gráficas polares se llaman patrones de radiación. Lo que nos muestran es una idea de las propiedades que tiene la radiación de cada tipo de antena. Fíjense, una antena omni, en este dibujito, cubre los 360. En cambio, una antena direccional cubre solamente este lóbulo. La pregunta entonces es, en una antena direccional, llámese una parábola, la parábola estaría puesta aquí. ¿Qué es todo esto que está acá atrás? Pérdida. Todo eso que está ahí atrás es energía que irradia, ¿sí?, la antena en la dirección opuesta a su preferida. O sea, su preferida son los 0 grados en el diagrama polar, ¿sí? Lo ideal sería que la señal salga hacia allá. Bueno, pero acá tengo energía también. Es decir, que si yo me paro atrás de la parábola, voy a estar escuchando, ¿sí?, la red inalámbrica en cuestión. Luego vamos a ver que la cantidad de energía que uno puede medir atrás de la antena tiene una relación que se especifica en todas las hojas de datos con la energía que uno puede medir delante de la antena, ¿sí? Eso se llama front to back. Es un ratio, ¿sí? Bueno, mientras seguimos. ¿Dónde tengo que borrar esto? Acá. Bueno, antena isotrópica es una antena ideal, ¿sí? Es una antena que no existe. Es la esfera, el dibujito de esfera perfecto. Eso no se compra, eso no existe, es una antena teórica, ¿sí? Lo más parecido a una antena isotrópica es una antena que irradie de manera cuasi uniforme la energía en el espacio. Es una antena omnidireccional. O dipolo, Yagi, etcétera, no vamos a hacer historia. Sí, en esto me gustaría detenerme. Las antenas se caracterizan por su ganancia. ¿Qué es la ganancia? La ganancia primero se mide en dBi. Esa I viene de isotrópica. Entonces, ¿qué es? Nos da una idea de qué tan eficiente es la antena o cómo distribuye la energía que recibe del transmisor. ¿Qué significa que una antena tenga 30 dBi de ganancia? Lo que nos estaría diciendo, ¿sí?, es una idea de la relación que tenemos de la potencia que irradia la antena comparado a la potencia que irradiaría una antena isotrópica. La ganancia de una antena isotrópica la asumimos 0, ¿sí? 0 dB. Por lo tanto, si una antena tiene 1 dBi, significa que transmite 1 dB más que la isotrópica. Simplemente eso. Bueno, Beamwidth o bien apertura. A ver si hay un dibujito acá. Este dibujito respecto del lóbulo, ¿sí?, esto está tomado del patrón de radiación. Si uno toma los puntos de la gráfica polar, donde tenemos menos 3 dB, ¿qué significa eso? Que la energía cae a la mitad. Bueno, entonces si yo mido este ancho del haz, nos viene a dar la apertura de la antena. Si es una antena direccional, ese valor de apertura va a ser muy chiquitito. 7 grados,
5 grados, 3 grados, etc. Si es una antena OVNI, la apertura es 360 prácticamente. Si es una antena sectorial, la apertura puede ser 30, 45, 60, 90, 120, etc. Hay una relación entre la apertura de la antena y el alcance que tenemos, ¿sí? Cuanto mayor sea la apertura de la antena, menor es el rango del vínculo, pero mayor es la cobertura local que puedo dar en el lugar. Todo lo contrario ocurre si la apertura es menor. Voy a tener un mayor rango, o sea, la distancia máxima que puedo separar las dos antenas, pero lo que puedo cubrir, ¿sí?, localmente hablando, es nada, prácticamente. Bueno, acá tenemos el front-to-back ratio, ¿sí? Lo que nos dice es esa relación, lo que veíamos hoy en el diagrama polar. Ustedes piensen que, más allá de la energía que irradia la antena, si yo conecto una antena mirando para aquel lado y otra antena mirando para allá, entonces acá voy a tener otro lóbulo, esta antena irradia energía para atrás, esta antena irradia energía para atrás. Ahora, ¿qué capacidad tiene la antena de hacer, entre comillas, oídos sordos a toda la energía que está recibiendo desde atrás? Bueno, eso es este ratio, ¿sí? El front-to-back ratio. Cuanto más alto en decibeles sea, significa que la energía que irradia en la dirección preferida es muchísimo más grande que la energía que irradia en la dirección contraria, para 180 grados, digamos. Eso es lo que nos estaría diciendo. Bueno, después podemos ir nombrando cuestiones como la polarización. ¿Se acuerdan que la polarización era cómo viaja el vector eléctrico respecto de la Tierra? Si va en sentido vertical u horizontal, ¿sí? Si las antenas trabajan en MIMO 2x2, entonces traen dos conectores, en donde uno va por polarización vertical y el otro por polarización horizontal. Por eso vemos dos diagramitas, ¿sí? Uno horizontal, otro vertical, según los tipos de polarización. Bueno, esto ya está, front to back ya está. BSWR, ¿alguno que sepa de líneas de transmisión? ¿Que se acuerde? BSWR, en español le llamamos relación de onda estacionaria, ROE. El ROE es un coeficiente que nos dice qué porcentaje de la energía incidente se refleja. Es decir, energía que recibe la antena por el cable coaxil, que en vez de irradiarla al espacio, lo que hace es reflejarla al transmisor. Cuanto más grande el coeficiente ROE, más reflexión tengo. Y eso, lógicamente, se traduce en pérdida de retorno. Bueno, la apertura. Bueno, esto es lo que les decía hoy, ¿no? Mayor ganancia, menor apertura, pero mayor alcance. Y todo lo contrario en el otro sentido. Acá están los dos patrones de radiación mostrando la apertura y la ganancia. Bueno, ¿algo que quieran preguntar hasta ahora? Están muy callados hoy. Yo no entré tarde, profe, así que la última parte la vi, pero igual ahora después le digo que me ponga tan de trago. Estuve hablando de antenas, básicamente. Da igual, hasta ahora solamente antenas, ¿sí? Por ahí otro concepto que no nombré es el de área efectiva, pero ahora en la práctica va a surgir, ¿sí? El área efectiva es la capacidad que tiene la antena de absorber energía, ¿sí? ¿Qué porcentaje de la energía que recibe es realmente enviada al receptor? Eso nos da el área efectiva. Veamos la práctica, porque muchas cosas ya las fuimos diciendo. A ver. Explica el concepto de reciprocidad. ¿Qué era eso? Vamos, que hablé como ganso 20 minutos. A ver si escucharon algo. Que una misma antena puede enviar y recibir. Muy bien. Muy bien.
Yo no voy a comprar, si quiero hacer un vínculo punto a punto, yo no voy a comprar una antena transmisora y una antena receptora, ¿sí? Compro dos antenas iguales. ¿Qué es el patrón de radiación? Lo dijimos hoy. Una forma, un diagrama que nos ilustra las propiedades de radiación de cada antena. Que nos grafica cómo distribuye la energía en el espacio, ¿sí? En función del ángulo. 3. Identificar y clasificar la antena según su patrón de radiación. Ahora yo les hago la inversa. En vez de presentarles los patrones para cada tipo de antena, les muestro 3 patrones. Y ustedes deberían poder clasificarlas según el tipo de antena. A ver, el primero, ¿de cuál sería? Han callado, en serio. Muy bien. Ahí como nos dice Nicolás. Omnidireccional, ¿sí? Fíjense que distribuye la señal de forma uniforme. ¿El B? ¿Qué sería? Direccional. Muy bien, ahí se observa que la energía va en un sentido y con una apertura muy chiquitita. ¿Y el C? Si se acuerdan de polares, es un cardioide, esa gráfica. Eso que es como una sectorial, ¿no? Exacto. Es una sectorial. ¿Sí? Es como un No. panel de los Ubiquiti. Tal cual. De Ubiquiti, cualquier otro. ¿Sí? Es un panel. Si uno pudiera hacer zoom y ver los numeritos, podríamos sacar la apertura que tiene y saber qué tipo de panel exacto sería. Bueno, suponiendo la utilización de una antena MIMO 2x2, ¿cuántos patrones de radiación podríamos observar? ¿Qué les parece? ¿Qué era MIMO 2x2? ¿Qué significa? MIMO 2x2 significa que usamos dos polarizaciones. Transmitimos dos señales, ¿sí? Una con polarización horizontal y una con polarización vertical. Por lo tanto, vamos a tener dos patrones de radiación para cada tipo de polarización, ¿sí? Dos dibujitos. ¿A qué se llama apertura? ¿Alguien se acuerda? No tengan miedo en decir cosas que no son, ¿eh? Anímense. Creo que lo llamé apertura, pero también se le puede decir ancho del haz o haz de potencia media. Es un ángulo que nos indica, ¿sí? ¿Qué cosa respecto de la potencia? Para ese ángulo, si yo me paro en esa dirección, la potencia que voy a medir es al menos la mitad de la potencia que envía la antena en la dirección preferida. Y ahora voy... Sí, lo mostraste el dibujo ese, el que decía que tenía que ser más que menos 3 dB. Exacto, ese dibujito, ¿sí? Se mide, la apertura se mide en los puntos de menos 3 dB. Menos 3 dB nos da exactamente la mitad de la potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la apertura? Por ejemplo, decir que una antena parabólica tiene una apertura de 3 grados significa que si yo me
disparo en la dirección de más o menos 3 grados, lo que voy a estar midiendo es la mitad de la potencia que la parábola envía a 0 grados. ¿Sí? Eso es la apertura. Entonces, como verán, a larga distancia, una apertura de 3 grados no es poca cosa. ¿Sí? A mayor distancia, la apertura cubre una mayor zona geográfica. Lógicamente no serán los 120 de un panel, pero bueno. En fin. ¿Qué tipo de antena utiliza típicamente una apertura de 90 grados? A ver, ¿qué tipo de antena sería? ¿Omnidireccional o sectorial? Esa que tenés ahí arriba. Así. Exacto, una Panel. sectorial. Muy bien. Son antenas sectoriales o paneles. Yo te hago la segunda porque está muy callada la banda, ¿eh? La gente se me está silenciando. A ver, ¿qué relación existe entre la ganancia de una antena y el rango de un enlace? ¿Qué les parece, chicos? A mayor ganancia, ¿mayor o menor rango? Mayor. Mayor. Muy bien, ¿sí? Cuanto mayor ganancia tenga la antena, menor apertura va a tener, mayor alcance va a lograr. ¿Y qué relación hay entre la apertura y el rango? Bueno, lo que dijimos recién, ¿sí? A menor apertura, mayor rango. Y a mayor apertura, menor rango. Son inversamente proporcionales. ¿Y qué relación existe entre su tamaño y su ganancia? A ver, ¿qué les parece para las parábolas? Mientras más grande sea, más cantidad de energía va a poder captar. Exacto, la ganancia de una antena está directamente ligado a su tamaño. ¿Sí? Mayor tamaño, antena más grande, mayor ganancia. 7. Define los conceptos de área efectiva. Área efectiva, ¿se acuerdan? Era el porcentaje de energía que captaba la antena sobre el total que recibía. ¿Sí? Eso es el área efectiva. Ah, bien, esto viene justo. Ancho de banda y polarización. Bueno, polarización ya hablamos, ¿sí? Era la dirección del vector eléctrico respecto de la Tierra. Y ancho de banda viene bien. ¿Qué les parece? Si yo quisiera realizar un enlace a 900 MHz, a 2 GB, a 5 GHz y a 12 GHz, ¿podría usar la misma antena para todos los casos? No, desde mi punto de vista no, en algún momento vas a tener que cambiarlo si quieres tener más ganancia. Tal cual. Las antenas se fabrican para un rango de frecuencias específico, ¿sí? Eso es el ancho de banda. Entonces, hay antenas que son para 2 GB, antenas que son para 5 GB, antenas para 900 MHz. De hecho, el tamaño de la antena está relacionado con la longitud de onda y obviamente con la frecuencia, ¿sí? A mayor frecuencia, si uno deja el parámetro ganancia constante, a mayor frecuencia la antena se va achicando, ¿sí? Y a menor frecuencia, para la misma ganancia, se va agrandando. Entonces van a ver que en enlaces de 900 MHz las antenas son gigantes. Y para 12 GHz uno logra valores de ganancia exorbitantes, ¿sí? Hablando de 50 dB, con antenas chiquititas, ¿sí? Que uno dice, 50 dB para 5 GHz necesito una antena que mida lo que mide la torre. Bueno, eso tiene relación con la frecuencia, ¿sí? A ganancia fija, frecuencia más baja, antena más grande. Ganancia fija, frecuencia más alta, antena más chiquitita. Entonces, las antenas sintonizan en un ancho de banda específico, ¿sí? ¿Qué es el ancho de banda? Entonces, el rango de frecuencias
para la cual la antena funciona de manera óptima. Como les dije hoy, ¿puedo usar la misma antena para 900 MHz, 2 GHz, 5 y 12? Poder puedo. Si los puntos están distantes 10 metros, va a andar igual, ¿sí? El nivel de señal que voy a medir en todos los casos va a ser sensiblemente menor respecto del ancho de banda para el cual fue diseñada la antena. Entonces, las antenas sintonizan, ¿sí? Las antenas sintonizan en una frecuencia específica, pero trabajan de manera aceptable en un ancho de banda. Por ejemplo, antenas que sintonizan en 5.8 GHz, pero uno la puede usar en el rango, por ejemplo, 5.1 hasta 6.2. El nivel de señal va a ser variable en todos los casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la antena sintoniza en 5800, pero la puedo usar en 5100 perdiendo señal, y la puedo usar en 6200 perdiendo señal, ¿sí? ¿Eso está claro? Sí, sí. Bueno, acá tienen para hacer cuentitas. Considerando una antena parabólica de diámetro 0.8 metros y operando a 12 GHz. Acá tienen la formulita. Esto es no solamente para una parabólica, esto es para cualquier tipo de antena, ¿sí? El concepto de área efectiva y el concepto de ganancia es igual para todas las antenas. Entonces, uno calcula la ganancia de cualquier antena como 10 por el logaritmo, 4pi por el área efectiva sobre lambda cuadrado. Ahora, si la antena es parabólica, entonces el área efectiva va a ser un porcentaje del área. Esta acá se llama eficiencia de la antena. ¿Qué es la eficiencia? Bueno, hay una pregunta que lo ilustra acá. La 9. Frecuentemente ocurre que antenas del mismo diámetro proporcionan diferentes valores de ganancia. ¿A qué se debe esto? Bueno, eso se debe a la eficiencia. Uno ve dos antenas del mismo tamaño que sintonizan en la misma frecuencia, pero una el fabricante dice que tiene una ganancia de 25 dBi y otra tiene una ganancia de 22 dBi. Y uno las ve y tienen el mismo tamaño. Entonces, por física, antenas del mismo tamaño deberían tener la misma ganancia, pero eso no es así. ¿Y qué influye en la eficiencia? Fundamentalmente los materiales, ¿sí? Y la calidad de terminación de la antena. No es lo mismo una parábola enrejada, de esas que ven en los techos, que una dish sólida, una parábola sólida. Depende también del tipo de pintura que le hayan aplicado. Bueno, es como la capacidad de reflexión que tiene, digamos. Exacto. El área efectiva es distinta. Entonces absorbe, las parabólicas ustedes saben que la señal llega al plato y se refleja al foco. En el foco está el dipolo. Ahora, ¿qué porcentaje de la energía que llega al plato se refleja al dipolo? Bueno, eso es la eficiencia, ¿sí? Y el concepto general es el área efectiva. 56%, 0,56, es una medida estándar. Yo después en la práctica les propongo que ustedes calculen la eficiencia de diferentes antenas que están hoy en el mercado, para ver si están cerca de 0,56, más, menos, etc. Como es una antena parabólica de reflexión, pi por radio al cuadrado, o sea, si uno corta la parábola, geométricamente, ¿sí? Es un paraboloide. Si uno lo corta al paraboloide, obtiene una circunferencia. El área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿toda esta circunferencia capta energía? No, solamente el 56% de manera, digamos, global, genérica, estándar. Algunas más, otras menos. Solamente el 56%. Bueno, y acá les propongo que hagan más cuentitas. Determinar la eficiencia de una antena parabólica con este modelo. Pueden bajarse el datasheet de internet. Les doy el diámetro, 65 centímetros. Y el rango de frecuencias va de 5 GHz a 5.9. ¿Sí? Ahí pueden usar la frecuencia central, por ejemplo, y cómo calcular la eficiencia. La eficiencia es K. Entonces, en la formulita, si la ganancia es de 30 dBi, entonces ponemos 30 igual 10 por el logaritmo, 4pi, y en vez de área efectiva pondríamos K pi por radio, o sea, radio sería la mitad de 65 al cuadrado, y bueno, y divido lambda cuadrado, que lambda ya lo estuvimos viendo en las prácticas anteriores. Profesor, tengo una consulta. ¿El área efectiva se mide
¿En qué unidad? ¿En metros o centímetros? En lo que reemplacen en la formulita. Si uno reemplaza lambda en centímetros, bueno, acá centímetros. Tienen que ser unidades coherentes, digámoslo. Si calculan la longitud de onda en metros, esto lo convierten a metros, dividen por 2 y lo ponen acá. ¿Sí? Che, Fran, ahí, viste que tienen la mayoría de las antenas, o por lo menos las que yo conozco, que hay pocas que no son, que son redonditas, pero la mayoría están como recortadas arriba y abajo. Eso tiene que ver con la polarización, ¿o no? Sí, Porque totalmente. en ese área de la antena en realidad no estaría reflejando nada, porque la polarización horizontal ahí no reflejaría nada. Exacto. Entonces, O a veces se lo sacan para evitar lo que se llama polarización cruzada. Eh, Depende del diseño de la antena y demás, muchas veces termina reflejando polarización incorrecta en el sentido incorrecto. Entonces, para evitar la pérdida por polarización cruzada, terminan haciéndole ajustes físicos a la antena. Viene más por ese lado. claro, hay algunas que sí son redonditas y hay otras. Bueno, yo acá en casa arriba del techo tengo una nanovin que no es redondita. Cierto, Es, es verdad. Tiene otro diseño esa, sí. Sí, conceptualmente no sería una parabólica, pero claro, sí, es la misma idea, es una antena direccional. Obviamente la sección en ese caso no sería un círculo. Bueno, al terminar la eficiencia está claro que la incógnita es K. Tienen que despejar K y les tiene que dar un número entre 0 y 1. ¿Sí? Ese es el objetivo. No lo tienen que reemplazar con 0,56, sino dejarlo como incógnita. Y despejarlo. Con esa cuenta podrían sacar qué tan eficiente es la antena Ubiquiti, una direccional de 30 dB. ¿Con qué frecuencia calculan la longitud de onda? Con un promedio entre estas dos, qué sé yo, usen un 5.4, 5.5. Con estos valores pueden sacar la eficiencia. ¿Hay alguna duda hasta acá? Creo que no. Bueno, en un determinado enlace de RF se está utilizando un CPE. Fíjense que práctica a práctica el glosario se va ampliando. De a poquitito les voy introduciendo nuevos términos, nuevos acrónimos. CPE es el equipo que está en el cliente, el equipo que está en las facilidades del cliente. Es la antena, básicamente, ¿sí? El receptor, transmisor, que se instala en el cliente. El CPE es un término genérico, puede ser un cable módem, puede ser una antena, puede ser una ONU, puede ser un EOC o cualquier cosa de FTTH, ¿sí? Es un CPE, término genérico. En este caso, un equipo de radio. Marca Cambium, modelo Force 200. Bueno, la antena que trae el equipo viene con estas características. Yo acá les pregunto, ¿cuál es la eficiencia de la antena si uno elige como frecuencia central 5700 MHz? Bueno, tienen que hacer la misma cuenta. Volvemos a la formulita, acá, y despejamos K. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el diámetro de la antena para poder calcular el radio y la frecuencia que ya la tenemos. El diámetro de la antena, acá lo tienen, día 47 centímetros. ¿Sí? La frecuencia 5700. En base a esto tienen que hacer la cuentita y calcular la eficiencia de esa antena. Fíjense que acá les marca la apertura de la antena, ¿sí? Azimut, barrido horizontal, y el ángulo de elevación. Si se acuerdan de las coordenadas esféricas, el azimut sería tita y el ángulo de elevación sería phi, ¿sí? En esféricas. Ahí les dice que el front to back es de 25 dB y la polarización cruzada, lo que les decía hoy, es mayor a 15 dB. Es decir, es la probabilidad que se crucen entre sí las dos del MIMO, ¿sí? La horizontal y la vertical. Bueno, esto se va a cortar, así que corto y abro. Vuelvan otra vez.
Bueno, ¿están por ahí? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Muchos equipos traen la EIRP para configurar, o sea, la potencia radiada isotrópica efectiva. ¿Qué vendría a ser eso? La potencia que irradia la antena al espacio. Todo lo que son las regulaciones internacionales y demás respecto de la potencia, según la frecuencia que se utilice, están basadas no en la potencia del transmisor, sino en la EIRP, o PIRE en español. ¿Cómo se calcula? Bueno, acá está la formulita. Potencia del transmisor, menos la pérdida en el cable, menos la pérdida en los conectores, ¿sí? Todo esto es link loss, lo llaman así. Más la ganancia del transmisor en dBi. Entonces, esta antena, acá les da como ganancia máxima 25 dBi, ¿sí? Entonces acá ponemos 25. Ahora, ¿cuánto pierdo en cable? ¿Cuánto pierdo en conectores? Bueno, ahí o vamos a tablas o vamos a alguna calculadora. Fíjense, acá están todos los tipos de cable. ¿Qué cable es esto? Esto es el cable coaxil, ¿sí? El que conecta la antena con el equipo de radio. Por ejemplo, uno muy conocido es el LMR200. Para 5900. Esto está en pies. Bueno, pongámosle para un pie. Ahí tienen una idea. Este cable coaxil, o sea, este pigtail, tiene una atenuación de 0,4 dB para esta frecuencia y para 30 centímetros, ¿sí? Ahora, los conectores típicamente tienen 0,2 dB el par, así que 0,4 más 0,2, 0,6. Fui para atrás. Acá. En la formulita, 0,4, 0,2, esto era 25, y bueno, y la potencia del transmisor es la potencia del equipo. No sé si acá se los puse yo o está aquí. Creo que no. A ver, 10 watts. No. Acá tampoco. Bueno, tengo que buscarlo. Bueno, acá está el equipo. Viene para 2 GB y para 5 también. Acá les dice rango de transpotencia del transmisor, bueno, desde menos 15 hasta 30. ¿Sí? Bueno, obviamente con el límite de IRP según la región y la frecuencia que se vaya a utilizar. Bueno, 30 dBm es la potencia máxima que ese equipo puede transmitir. Por lo tanto, acá pondríamos 30 menos 0,4 menos 0,2 más 25. Esa es la potencia radiada isotrópica efectiva. ¿Sí? ¿Alguna duda de esa cuenta? No. En antenas direccionales, ¿sí? ¿Qué significado tiene el front-to-back ratio? ¿Sí? O en este caso, front-to-back isolation. Fíjense que este concepto aplica solo para antenas direccionales, porque tienen una dirección preferida. El front-to-back lo que nos decía era, si uno mide la energía que irradia la antena en la dirección preferida y luego mide la potencia que irradia la antena en la dirección contraria, es decir, para una apertura de 180 grados, ¿qué relación hay entre esos dos valores de potencia? Bueno, esa relación en decibeles la mide el front-to-back ratio. Cuanto más grande sea, ¿sí? Mejor, ¿sí? Más sorda será para lo que está atrás.
Dice acá 25 dB. Bueno, es decir que lo que transmite en la dirección preferida es 25 veces mayor que lo que transmite en la dirección contraria. Bueno, y ahí termina la práctica. Ahora yo les pregunto, como síntesis, si una antena tuviese 50 dB de ganancia, ¿eso cómo lo interpreta? ¿Cómo interpretan los equipos de audio? ¿Como un amplificador? ¿La antena sería un amplificador? Es un direccionador, condiciona, no amplifica. Exacto. Una antena no es un amplificador, es un dispositivo pasivo, ¿sí? Entonces, que una antena tenga una ganancia alta, lo que nos quiere decir es una idea de cómo adapta la energía que recibe vía cable coaxil al aire. Cuanto más alta la ganancia, mayor alcance voy a poder tener, ¿sí? Cuanto menor ganancia, menor alcance, pero mayor cobertura, ¿sí? Es decir, voy a desparramar la energía de otra forma. Bien. Déjenme acá. A ver algo importante acá. Bueno, por acá podemos plantear una diferencia. La banda, por ejemplo, 900 MHz, 2.4 GHz, 5.8, 12, etc. El canal, ¿sí? Un pedazo del espectro. El ancho del canal, cuál es el rango de frecuencias en el que vamos a estar trabajando. La frecuencia, etc. Esto no me interesa la parte... Bueno, esto me lo habían preguntado, algunos de ustedes me lo habían preguntado, el tema de las regulaciones. Bueno, esto lo tienen acá, ¿ven? Para cada rango de frecuencias, ¿qué potencia puedo usar? ¿Sí? Fíjense que se regula respecto de la EIRP siempre, según la banda y según en qué frecuencias. Y también si es indoor, outdoor, etc. Esto es importantísimo. Luego los vamos a ver en los equipos, pero tenemos que entender cuál es la diferencia entre frecuencia central y canal. Los canales tienen diferentes anchos de banda. Cuanto mayor sea el ancho de banda, mayor capacidad de transmisión voy a tener, pero también voy a tener un mayor uso del espectro. Y por lo tanto, la relación señal-ruido va a caer porque voy a tener una mayor incidencia de ruido. Si yo tengo una torre y en una torre quiero poner 4 equipos, los tengo que poner en canales, ¿sí?, separados. Entonces, si yo elijo la frecuencia central de 5.735 y el canal es de 20 MHz, bueno, tendré este rango que está indicado acá en el dibujito. Si después elijo el 5.76, dejo una guarda, 5 MHz es muy poquitito, ¿sí? Suele dejarse bastante más. Y el 5.76 va a operar ahora en este nuevo rango. Ahora, en 40 MHz, bueno, todo se agranda, ¿no? Tengo más ruido, pero también tengo mayor capacidad de transmisión. Y aquí es la parte importante. Interferencia. La interferencia más importante es la que nos generamos nosotros mismos. A ver si está algún dibujito. Bueno, el bit error rate ya habíamos hablado, con las modulaciones. No, bueno, external. Acá. Fíjense, si en una misma torre uno pone 2 equipos en el mismo canal, tiene que tener como mínimo una diferencia de 20 dB de señal ruido. ¿Qué es ruido? Todo lo que tiene el otro equipo. Que el equipo puede ser propio o de terceros, ¿sí? Porque las torres se alquilan y se comparten. Entonces un día un equipo está en el canal 5.2 GHz y viene una persona e instala otro equipo en el mismo canal, yo me tengo que asegurar, si el otro equipo lo escucho con menos 70, entonces mi equipo tiene que poder escuchar al cliente arriba de menos 50. Profe, Eso es lo que nos pasa con marca las radios. esta diferencia. Ahí te están hablando, Fran. Sí, no ¿Eso es lo escucho. que pasa con las radios cuando se superponen?
Exacto, o sea, es la misma banda de frecuencias para dos aplicaciones distintas. Por ejemplo, en Plaza Italia hay como 10 radios juntas. Sí, si transmiten en el mismo canal estarían jugaditos. Porque a diferencia del otro, si vos tenés dos radios en el mismo canal, sería un caos. En cambio, en transmisiones de datos, ¿sí? No hay que perder de vista que todo esto arriba, esta es la capa física, ¿sí? Después viene la capa de enlace. Capa de enlace vamos a hablarlo de acá 3 clases capaz. Claro. En capa Va a ser lo física, peor. Va a ser claro, un desastre la capa de enlace arriba de eso. exacto. Si no mantenemos esa relación de canal a interferencia de 20 dB, lo que va a empezar a pasar es que a nivel de enlace, los equipos reciban frames con CRC inválido, con lo cual Claro. pasan a descartarse, no se envían a CK, como no se envían a CK, el Ahí transmisor reenvío. vuelve a enviar, entonces aparece lo que es la tasa de reintentos, ¿sí? Los reintentos o retransmisiones. Si no, Entonces se lo que respeta. te iba a preguntar, Fran, ¿cómo calcula el equipo cuál es la relación señal-ruido? ¿Cómo sabe? O sea, yo sé que estoy transmitiendo en esta banda, y si viene otro y se pone a transmitir en la misma, yo tengo que tener la capacidad de calcular la señal-ruido en este canal. ¿Cómo hace? Exacto. Vos vas a tener transmisiones propias, con polarizaciones y modulaciones propias del equipo que se está enlazando y de terceros. De hecho, Claro. en el punto El de tipo como acceso, que dice, bueno, esta es mía, esta no, claro, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, listo. Ahí con toda esa tasa de tramas, digamos, como que calcula la señal ruido así. exacto, calcula la relación señal-ruido con la potencia que recibe del equipo al cual está enlazado, ¿sí? Todos estos valores van en los frames. Y también con el nivel de ruido que tiene, que probablemente ni siquiera usen el mismo protocolo. O sea, en TDMA ni siquiera debería ser el mismo. Y si llega a ser el mismo, supongamos dos equipos que estén transmitiendo en TDMA, entonces el AP no solo va a poder calcular la relación señal-ruido del vínculo, sino que también va a poder identificar qué MAC tiene el equipo que está interfiriendo, o sea, en este caso el de la señal roja, va a Muy poder bueno. sacar el nombre de la red, la MAC address, el modelo Claro. del equipo, va a poder sacar un montón de información Sacame que a esto, viaja, dice. claro, que viaja en el mismo protocolo de capa de enlace. Ahora, si es un equipo de terceros, que no sé, supongamos un Cambium con un Ubiquiti que se estén haciendo ruido en el mismo canal, ahí no van a poder sacar la MAC address y muchas otras cosas. ¿Sí? Porque los protocolos de capa 2 no son compatibles, nada más que por eso. Claro. Pero bueno, el concepto acá de interferencia es la interferencia propia, la que está en la misma torre donde están los equipos. Eso es el problema, ¿sí? Y a veces la genera uno mismo. Están dando mal un vínculo, se genera un cambio de canal, no se observó que hay otro equipo en el mismo, y aparece el famoso co-channel, ¿sí? Dos equipos en el mismo canal que no respetan los 20 dB. Porque ustedes se imaginarán que un equipo al lado del otro no se van a escuchar en menos 70, se van a escuchar en menos 40, menos 50. Claro. Y si el vínculo de radio uno lo tiene en menos 50, que es óptimo, fíjense que el co-channel ahí es 0, con lo cual es un desastre. Bueno, de esto nada, el carrier... Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿sí?, de un análisis de espectro. Fíjense que en todo el espectro hay ruido. Siempre algo va a escuchar. Siempre. Entonces, ¿dónde voy a elegir yo? ¿Acá donde está señalando la presentación? No, porque acá si yo miro la escala, está más o menos por aquí el nivel de ruido. Acá lo dice, menos 65. Si yo quiero menos 65 y me posiciono acá en este espectro, acá tenemos, fíjense, un salto de 10 MHz nada más. Si me posiciono ahí, voy a necesitar un vínculo de al menos menos 45, o sea, una cosa que esté por acá. Entonces lo ideal sería no elegir este canal, sino buscar uno donde tenga menos nivel de ruido. Por ejemplo, cualquiera de toda esta parte, que está cerca de menos 90. Bueno, no, esto ya es planificación de vínculos. No, esto es la clase que viene, ¿sí? La clase que viene vamos a ver cómo calcular el RSSI de manera conceptual. Bueno, ¿algo que quieran preguntar de lo que vimos hoy?
Por ahora no, profe. Bueno, cualquier cosita, estoy a disposición y me preguntan lo que necesiten. Chicos, que tengan una linda semana. Che, Fran, ¿te queda un segundito que te pregunto? Sí, Va, no obvio. sé, capaz que me puedes tirar una idea. Ahí estoy estoy tratando de hacer un simulador de una red, bueno, ad hoc, ¿viste? Y lo que tengo son distintos nodos. Y entre los distintos nodos lo que quiero calcular para poder establecer rutas dinámicamente es la capacidad de canal. Uno de los parámetros para poder establecer las rutas, uno sería el nivel de, según lo que estoy proponiendo, ¿no? Para hacer el trabajo el nivel de batería. Y otro sería la capacidad de canal. Claro. Para calcular la capacidad de canal tenés que usar el teorema de Nyquist, no me acuerdo, creo que el teorema de Nyquist, pero bueno, el tema es que el teorema ese tiene ahí metido en el medio la señal ruido. Sí, el ruido, obvio. ¿Cómo simulo la señal ruido? ¿Qué número? O sea, ¿qué dibujás? ¿Cómo lo dibujás? ¿Qué fundamento y qué argumentación podés poner ahí como para poder dibujar algo? Y la señal ruido necesitas dos valores, el nivel de señal que recibe y el nivel del piso de ruido, el noise floor famoso. Necesitas esos dos valores, sí o sí. Yo no sé qué datos tenés ahí para simularlo, pero vas a necesitar dos funciones. Una, la de señal, que varía con el tiempo, y la otra, la de ruido, que también varía con el tiempo. Y la relación señal-ruido es la división entre ambas multiplicado por 10 logaritmos. Sí. Pero, claro, el tema es que, ¿cómo haces para...? O sea, el ruido. Yo tengo, por ejemplo, una red ad hoc de LoRa acá en Berizo, en mi casa, y alrededores, 6, 10 cuadras, lo que sea. Sí. ¿Cómo hago para decir, bueno, acá voy a tener un piso de ruido de tanto? Y la señal va a ser... La señal capaz que la podés calcular un poco mejor. Y el Pero, ruido también, no sé si el dispositivo te lo debería mostrar, el piso de ruido que tiene. Si no, tenés que empezar a pensar en pisos de ruido estándar. O sea, hay pisos de ruido estándar para zonas urbanas, interurbanas, rurales, etc. O sea, si vos claro. pones un equipo Sí, en sí, Plaza sí, sí, el Moreno, dispositivo debiera mostrártelo. El tema es que claro, lo que quiero construir yo es un simulador. claro, claro, tal cual. O sea, Y tiene que ser un número inventado por mí, pero no tan inventado, digamos. Tiene que tener algo que ver con la realidad. claro, y podés pensar en un vínculo, bueno, hay que ver la frecuencia, las potencias y demás, pero la señal ruido va a empezar siempre, para un enlace óptimo, en 30. ¿Qué te puede hacer la variación? Y que un equipo te cambie de canal y te transmita en el tuyo. No mucho más. El piso de ruido es eso, básicamente. No sé si usas MATLAB o no sé qué tipo de simulador estás usando, pero hay un montón Ahora de... estoy usando Python, estoy construyendo el simulador yo, que tiene un montón de librerías de matemática y de, qué sé yo, tiene 1000 cosas. Pero después estuve viendo, ya viste en el camino cuando empecé a investigar, y hay un montón de cosas que ya están hechas y seguramente lo que voy a hacer yo va a tener una calidad mucho menor. Pero bueno, capaz que como en principio para la tesis serviría como experiencia poder hacer un simulador. Claro, y vos la relación señal-ruido la necesitas simulada o puede ser una constante del modelo. Porque la relación señal-ruido es prácticamente una constante, salvo factores externos, no tuyos. Claro, No sé, entonces que podría haya una ser una tormenta y se gire la constante. antena. Eso te afecta en la relación señal-ruido, por ejemplo. Sí, podría ser una constante entonces. Y que la única, o sea, en el teorema de Porque si Nyquist, no fuese una la única... constante, te volvés loco, porque tenés millones de factores que te afectan la relación señal-ruido. Claro. O sea, ya te digo, Porque una lo que tormenta te cambia la relación señal-ruido, un equipo cerca te cambia la relación señal-ruido. dejarla fijada en óptimo y que lo único que me cambie el C, de ahí del teorema de Nyquist, digamos,
sea la longitud El ancho de del canal, vínculo. el ancho de banda. Ujú. El ancho de banda en megahertz Ujú. y la longitud del vínculo. O sea, Exacto. la distancia entre nodo y nodo. Tal cual. Totalmente. Sí, no había pensado en dejarlo fijo. Estaba rompiéndome la cabeza a ver cómo podía descubrir cómo simularlo. Pero de última lo voy a dejar fijo y voy a empezar a toquetear los demás valores. Si no, tenés que empezarte a buscar algún generador de ruido blanco o algo así en tiempo real. Y tu valor de señal tampoco te puedes mandar a simularlo porque termina siendo una constante. O sea, en un vínculo de radio de RCCI es un valor que oscila a 2 dB, no Sí. mucho más que eso. Entonces, si tenés un Sí, ruido sí, blanco sí. que lo podés simular, MATLAB lo trae al simulador. Mirá. Podés jorobar con un Después voy a ruido buscar si blanco viene de un media menos simulador de ruido blanco 90. en Python. Claro, ruido blanco de media menos 90 Sí. dB, obviamente. Y ahí vas a tener un simulador de ruido blanco para un entorno de menos 90. Y después te Falta ahí alguna faltaría librería. la parte de potencia. Y la potencia, Sí. bueno, puede ser otro generador que oscile, qué sé yo, más o menos 3 dB, suponiendo que no tenés factores externos que hagan, no sé, que se te joda el transmisor y te baje la potencia, ese tipo de pavada. Sí. Pero si el transmisor, digamos, está sano y el vínculo es entre dos puntos fijos, el nivel de RSSI es el mismo, salvo que empiezan a torcer las antenas y demás. Así que con la potencia de la señal relativamente constante, oscilando más o menos 2 dB, y un generador de ruido blanco que ande en esos valores de menos 90, porque en una zona urbana, un entorno relativamente acá en la ciudad, menos 90 es un valor conocido. Si fuese rural te digo menos 102, pero no. Voy a meterle eso. Voy a buscar algún generador de ruido entonces y voy a probar eso. Ahora el simulador lo tengo andando solamente con la variación de distancia. O sea, Exacto. tengo, no sé, 70 nodos y se van moviendo en tal instante de un lugar al otro. Entonces ahí se van regenerando las redes dinámicamente de la red ad hoc, las Exacto. rutas de la red ad hoc dinámicamente, en cada nodo, ¿no? Exacto. Ahora vamos a ver. Voy a empezar a buscar algo de eso, una librería, capaz que ya viene armadito y Fíjate los diagramitas acá que están en tiempo real, el piso de ruido suele ser más o menos constante, andan más o menos en menos 90, siempre en entornos urbanos. Sí. Y en 5 GHz. Y en 2 es un poquito más. Antes era muchísimo más. En 2 por ahí tenías menos 75. Pero en 5 GB hoy menos 90 es razonable. Sí, esta es 915 MHz. 900, y bueno, depende de lo que tengas en tu casa ahí ya, porque 900 MHz antes hasta los telefonitos inalámbricos venían, ya después los cambiaron a 2 GB. Sí. No sé, eso habría que medirlo, a ver en qué valor anda. Sí. Bueno, voy a chumear, voy a ver si encuentro algo de algún generador de ruido. Claro. Pero ya es una punta que me tiraste para empezar a buscar algo, por lo menos. Tal cual. Vamos a ver qué onda. Metele Listo, nomás. Frank. Bueno, Che, gracias. Bien, ¿eh? No, por favor. Abrazo, nos vemos. Adiós.